Arrancamos la última clase antes del examen parcial. Hoy va a ser solo de consultas y me gustaría saber si pudieron estar en la clase magistral para que vean, y si vieron cómo es la metodología de trabajo para el examen parcial. ¿Pudieron estar presentes en la clase magistral? Ustedes saben que en YouTube tienen la grabación de dicha clase, para el que no pudo estar presente. Bueno, vamos a compartir pantalla. Espero que alguno me responda si pudo estar presente. Sí, yo la empecé a ver, después me tuve que ir por otra cosa, pero pude ver el principio. Está bien. Yo también estuve. Pueden ver la grabación, vieron cómo es la metodología, cómo son los ejercicios de examen, ¿no? Multiple choice, ustedes tienen que elegir la respuesta correcta, y recuerden que son ejercicios como no tramposos, pero que un error puede generar una respuesta de las que está ahí, y pueden pensar que es correcta, ¿está bien? A eso me refiero, que los ejercicios no están pensados con cualquier respuesta, sino con los típicos errores que se cometen. ¿Está bien? Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy, primero con las guías. Ustedes ya tienen las respuestas del práctico 3. O sea que pudieron mirar la práctica 3 resuelta, porque para optimizar el tiempo lo que podemos hacer es, en base a estas respuestas, ir viendo si hay dudas de algún ejercicio. Tiene 10 ejercicios el examen, y vos de esos, creo que está todo especificado, de esos 10, tenés que resolver 4 bien para poder aprobar. Creo que hay un instructivo acá del examen parcial. No sé si ya se subió, y eso está especificado todo. También el certificado de examen laboral, ya le hablaron a la jefa de cátedra, ¿no? Algunos me habían preguntado. Bueno, acá está lo de la clase magistral que dio Andrea, y en YouTube ustedes pueden verla. Pueden ver la del año pasado también, así tienen más ejercicios de ahí para mirar. Bueno, ¿quieren preguntarme algo, chicos? ¿Algún ejercicio? Yo tengo una duda con la práctica número 2. Con la práctica número 2. Bueno, entonces la metodología de trabajo que vamos a hacer en esta última clase es mirar las dudas de los ejercicios resueltos, ¿sí? Así no perdemos tiempo copiando los ejercicios, porque vos tenés las respuestas. Tu duda está en tu resolución, que es distinta a la resolución de la respuesta, de la práctica resuelta, No, o de... en un tema, el teorema de Bolzano en las continuidades, ese Bueno, tema no lo termino de comprender. vos tenés problemas en la parte teórica, pero no hay ejercicios en la guía de esos temas. Vos viste que no había ningún ejercicio, entonces vamos a mirar. ¿Alguien tiene dudas de algún ejercicio concreto, chicos, antes de que miremos esto? Chicos, ¿tienen duda de algún ejercicio? Yo sí, profe. También de la práctica 2. ¿Un ejercicio o algún tema en concreto? No, un ejercicio. Bueno, vamos primero con el ejercicio que tiene dudas el compañero. Vos decime cuál es el número de ejercicio y vemos si ya no lo hemos hecho en alguna oportunidad, o vemos... Ejercicio número 18 es. Ejercicio número 18, ¿de la práctica 2? Sí. Límite de 50. Bueno, determinar el valor de A que pertenece a los reales, tal que X igual 2, es asíntota vertical, y igual son dos ejercicios distintos, ¿no? El uno me pide que tenga esta asíntota vertical. Tengo que tener presente el concepto de asíntota vertical. ¿Cuándo un valor es asíntota vertical? A ver, ¿quién me puede decir? X igual a A es asíntota vertical
A ver, sí, solo sí. Cuando el límite de la función, El cuando límite x equivale a, en ese X. caso, 2 da infinito. X tendiendo a de la función es igual a infinito, o sea, no existe. Acá podemos contemplar límites laterales, ¿no? A por la derecha, A por la izquierda, que tiende a más infinito o a menos infinito, ¿está bien? En este caso, como dijo la compañera, tengo que calcular el límite de X tendiendo a 2 de la función que es X cuadrado menos 1 sobre A por X menos 6. Bueno, para que este límite no exista y tienda a infinito, observen que el numerador, cuando X tiende a 2, tiende a un número, que es 3, independientemente del valor de A. ¿Eso está claro? Que cuando X tiende a 2, el numerador tiende a 3, porque me queda 2 al cuadrado, que es 4 menos 1, ¿correcto? El alumno Sí. que lo ¿Cómo, preguntó profe? De antes. nuevo. ¿Cómo? De nuevo, por favor. Lo Bueno, último. cuando X tiende a 2, el numerador, que es la parte de arriba de esta expresión algebraica, es 2 al cuadrado menos 1, o sea, tiende a 3, tiende a un número. Para que este cociente tienda a infinito, el denominador, ¿a qué debe tender cuando X tiende a 2? El denominador, que es la parte de abajo de la expresión algebraica. ¿A 0? A 0. Debe tender a 0, porque el numerador me tiende a un número. ¿Está bien? El numerador me tiende a un número, el denominador me debe tender a 0, entonces ese límite no existe y tiende al infinito. ¿Está bien? Eso es lo que tiene que ocurrir en una asíntota vertical. En una asíntota vertical, una de las posibilidades es que el numerador me tienda a un número, el denominador me tienda a 0. Recuerden que hay funciones que yo puedo excluir varios valores del dominio de mi función y no significa que sean asíntotas, porque podría tener una indeterminación del tipo 0 sobre 0 y salvar esa indeterminación y finalmente termina que ese número no es asíntota. ¿Está bien? En este caso no pasa. ¿Por qué no pasa eso? Porque el numerador me tiende a un número, independientemente del valor de A. ¿Está claro? Sí, profe, perfecto. Bueno. Entonces, este numerador tiende a 3, el denominador debe tender a 0, o sea que A por 2, que es el valor de X, más 6, debe ser 0, ¿correcto? A por 2 más 6 debe ser igual a 0, ¿correcto? Sí. Y ahí hallamos el valor de A. El 6 que está sumando, ¿cómo pasa del otro lado de la igualdad? Restando. Restando. Y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo y me queda menos 3, ¿correcto? Sí. Yo les dije que íbamos a mirar las respuestas y el ejercicio es muy largo de resolución. Si no, lo podemos resolver así, ¿está bien? ¿Se entendió este ejercicio? Sí, perfecto, profe. Bueno, ahora vamos a borrar, eso corresponde al ejercicio 1. Ahora vamos a mirar el 18.2. Para el 18.2 me pide que I igual menos 1 sea asíntota horizontal. Para que sea asíntota horizontal, ¿qué tiene que ocurrir? I igual a B es asíntota horizontal si, solo si, ¿qué? La definición de la asíntota horizontal. ¿Quién me puede decir cuál es la definición de la asíntota horizontal? Si el límite teniendo x infinito de la función da b. Muy bien, el límite de X tendiendo a infinito, y acá contemplamos más y menos infinito, ¿correcto? Era como antes en la vertical, en la horizontal podemos calcular, tendiendo a más infinito o a menos infinito. De la función, tiene que darme este valor B. Bueno, entonces, en este ejercicio puntualmente tengo que calcular un límite de X tendiendo a infinito de mi función, que es 2x cubo
más 2 sobre ax cubo más x. ¿Correcto hasta ahí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? ¿Correcto, chicos? Sí. Bueno, voy a borrar esto que está acá, porque vamos a escribir lo que dije recién que teníamos que hacer. Límite de x tendiendo a infinito de 2x cubo más 2 sobre a x cubo más x. Este límite, ¿cuánto me tiene que dar si yo quiero que y igual menos 1 sea asíntota horizontal? ¿Cuánto tiene que dar? -1. Menos 1, porque yo quiero que sea mi asíntota horizontal. ¿Se entiende el alumno que preguntó este ejercicio? ¿Por qué es igual a menos 1? Porque para que sea asíntota horizontal, ese límite debe dar un valor específico que es el valor de la asíntota, ¿correcto? Sí, profe. Entendí. Bueno, observemos la expresión algebraica que tenemos en la función. Mi g de x es una expresión algebraica cuyo polinomio del numerador es grado 3 y cuyo polinomio del denominador también es de grado 3. ¿A qué tiende el límite de x tendiendo a infinito de ese cociente si el grado del numerador es igual al grado del denominador? Si tienen el mismo grado el numerador y el denominador, ¿a qué tiende ese límite? ¿Al cociente de quién? De 2 dividido a. Muy bien, al cociente de los coeficientes principales del polinomio del numerador y el polinomio del denominador. ¿Cuál es el coeficiente principal? 2 del numerador y a es el coeficiente principal de mi denominador, ¿correcto? 2 es el coeficiente principal de mi numerador y a es el coeficiente principal de mi denominador y esto me da menos 1, ¿correcto? El que no lo entiende así puede dividir al numerador y al denominador por la potencia de mayor grado. ¿Y cuál es la potencia de mayor grado? X cubo, ¿correcto? Sí. Pero si aprenden esto, que en realidad es una regla que proviene de hacer un montón de ejercicios, uno se da cuenta que si tienen ambos grados, el polinomio del numerador y el polinomio del denominador, ese límite cuando x tiende a infinito tiende al cociente de los coeficientes principales. Voy a hacer una modificación acá, miren lo que voy a hacer esto, y voy a borrar acá, y voy a poner. Estoy cambiando el ejercicio. Acá voy a poner x al cuadrado. Voy a poner x al cuadrado y voy a borrar lo que me está pidiendo. Me está pidiendo que dé menos 1. Presten atención que borré algo del ejercicio, ¿eh? Se entendió, ¿no? Que no es el ejercicio que acá en este, lo vamos a hacer allá arriba, el ejercicio que estábamos haciendo con que el compañero preguntó, ya casi lo teníamos, nos había quedado 2 sobre A es igual a menos 1, paso el A multiplicando y el menos 1 dividiendo y me da que A es igual a menos 2. Este en cuanto al ejercicio que el compañero preguntó. Yo acabo de hacer una modificación y acabo de cambiar este exponente por un 2 y abajo dejé el 3. ¿Quién me puede decir si esto se puede resolver o no? ¿Qué pasa si yo hago esa modificación que acabo de hacer ahí? Da 0. Va a dar voy a dividir por x cubo. Cuando yo divida por x cubo, arriba me queda 0 y abajo me queda a. Entonces, cuando el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a un número, este límite me tiende a 0. Como este límite me tiende a 0, nunca va a ser igual a menos 1. Entonces, ¿qué tendría que decir? Que no existe valor de a, ¿correcto? ¿Entendieron lo que dije, no?
Eso es debido porque el grado mayor está en el denominador. En el denominador. Entonces, si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, ese límite tiende a 0, ¿correcto? Sí, profe. Nunca hubiese tendido a 1. ¿Qué pasaría si ahora borro este y ahí lo elevo a la cuarta? ¿A qué tiende ese límite? Acá tendría que poner que no tiene solución, ¿no? En el caso anterior. En este, yo quiero que dé -1. ¿Cuánto da el límite de x tendiendo a infinito de esta expresión algebraica? Divido por x cuarta. Arriba me tiende a 2, abajo me tiende a 0. ¿A qué me tiende ese cociente? A infinito. A infinito. Nunca me va a tender a -1. También tengo que decir que no existe ningún valor de a que pertenezca a los reales tal que i igual -1 sea asíntota horizontal de la función. Obvio, estoy cambiando los exponentes para que ustedes vean las posibilidades que se pueden presentar. ¿Está bien? Bueno. ¿Se entendió el ejercicio? Sí, profe. Bueno, pasamos. ¿Alguien tiene algún otro ejercicio práctico para preguntar? De la unidad 1, 2 y 3, que son las unidades que van a ser evaluadas El 19 también, profe. de esta guía. Sí. Bueno, acá en estos ejercicios hay que hacer más cosas, ¿no? Porque primero hay que analizar qué tipo de función tenés, hallar los puntos donde es discontinua y clasificarlos. Para eso tenemos que recordar la definición de continuidad de una función, que la definición de continuidad de la función es punto a punto. Cuando una función es continua en un punto x igual a a. Entonces, f de x es continua. No estoy anotando y generando material porque después van a tener el video, ¿está bien? En x igual a a, sí, solo sí. ¿Quién recuerda cuál es la definición de continuidad en un punto? Existe f de x en el punto, Existe existe f el de límite, a, muy bien, f de a en el a, existe el límite cuando x, límite f tiende a, cuando x tiende a de la función. y estos dos coinciden, son Muy iguales. bien, este sería el 1, el 2 y el 3 es como un resumen del punto 1 y 2. F de a es igual al valor del límite cuando x tiende a de la función. ¿Qué tiene que pasar para que sea continua? Se tienen que cumplir los 3 ítems, el 1, el 2 y el 3. Si se cumple el 1 y no se cumple el 2, ahí empieza la clasificación de las discontinuidades. ¿Está bien? ¿Hasta acá vamos bien? Que la continuidad es una característica de la función que se analiza punto a punto. Después hay criterios que me dicen que todas las funciones polinómicas son continuas, que todas las funciones, porque no podría analizarlo en todos los puntos, ¿no? Que todas las funciones trigonométricas son continuas, que todas las funciones exponenciales son continuas, que todas las funciones racionales son continuas en su dominio. ¿Por qué? Porque acá tengo que analizar cuál es el dominio de mi función. En esta, ¿está bien? Todas las funciones son continuas en su dominio, todas las que ustedes trabajaron. Para eso tienen que analizar el dominio de esa función racional. ¿Qué tienen que hacer para calcular el dominio de esta función? No me lo dice, yo me tengo que dar cuenta. ¿Qué tengo que hacer? Plantear qué cosa. Para calcular el dominio de mi función racional, la a que tenemos acá. Que el denominador sea distinto de 0. Muy bien, el denominador distinto es 0, entonces x cuadrado menos x distinto de 0, ¿correcto? ¿Sí? ¿Cómo hago para resolver esto? X cuadrado menos x distinto de 0.
Saco factor común X. Y me queda X por X menos 1 distinto de 0, ¿correcto? ¿Hasta ahí vamos bien? Para que este producto sea distinto de 0, ninguno de los dos factores debe ser 0. Entonces, X distinto de 0, en el primero, o X distinto de 1. En realidad no es O, sino que es I. Ay, borré todo. Bueno. X distinto de 0 y X distinto de 1, ¿correcto? Son los valores que me anulan mi denominador. Sí. Bueno, el dominio son todos los reales menos estos dos números. Yo no voy a analizar la continuidad en todos los otros puntos, porque hay teoremas que me dicen que las funciones racionales son continuas en todo su dominio. ¿En qué valores voy a analizar qué tipo de discontinuidad tengo? En el 0 y en el 1. Porque yo ya sé que es discontinua la función ahí, porque no existe la función en ninguno de esos dos puntos, ¿correcto? Yo ya sé que la función no es continua ni en 0 ni en 1, porque lo primero que no existe en x igual 0, que es el primero que voy a analizar, no existe f de 0, ¿correcto? ¿Por qué no existe? Porque no puedo dividir por 0. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí. Sí. ¿Qué tengo que calcular después? El límite cuando x tiende a 0. Y ahí entra la clasificación de las discontinuidades. Si ese límite existe, ¿qué significa que exista límite? Que da un número finito. Si ese límite existe, la discontinuidad es una discontinuidad evitable. Significa que yo puedo redefinir la función y hacerla continua. Cuando dice clasificar los puntos de discontinuidad es eso. Si el límite existe, la discontinuidad es evitable. ¿Qué pasa si el límite no existe? ¿Cómo se llama ese tipo de discontinuidad? Esencial. Discontinuidad esencial. Hay dos tipos de discontinuidades, que es discontinuidad esencial infinita y por saltos. Pero bueno, vamos a ver primero en este caso qué pasa. Vamos a calcular el límite. El límite de x tendiendo a 0 de mi función. La función es 2x cuadrado más 3x dividido x cuadrado menos x, ¿correcto? ¿Qué pasa cuando x tiende a 0? ¿A qué tiende el numerador? ¿A infinito? El numerador. Cuando x tiende a 0, ¿a qué tiende el numerador, que es el de arriba? A 0. A 0. A 0. ¿A qué tiende el denominador? A 0. A 0. Tengo una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Si hay una indeterminación del tipo 0 sobre 0, ¿qué tengo que hacer? Salvar la indeterminación. Observen que es un polinomio en el numerador, un polinomio en el denominador. 0 es raíz de ambos polinomios, pero acá no voy a hacer un Ruffini ni nada, porque recuerden que no podía ser con 0, o sea, si tendría un número distinto de 0, podía ser Ruffini. Acá es mucho más fácil. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué caso de factorío puedo aplicar en el numerador? ¿Y qué caso de factorío puedo aplicar en el denominador para salvar esa indeterminación? En ambos factor común. Factor común. El factor que me genera la indeterminación es la x. Yo tengo que encontrar una x en el numerador y una x en el denominador para salvar la indeterminación, ¿correcto? Recuerden que si el límite de x tendiendo a 3, por ejemplo, me daba 0 sobre 0, yo tenía que encontrar el factor x menos 3 en mi numerador y el factor x menos 3 en mi denominador para salvar la indeterminación. Si x tendía a menos 2, tenía que hallar el factor x más 2 en el numerador y x más 2 en el denominador para poder salvar la indeterminación, ¿correcto?
¿correcto? ¿Se entendió lo que dije, chicos? Sí, Bueno, aplicamos factor común en el numerador. Si saco factor común x, ¿cómo queda lo que va dentro del paréntesis? Si a 2x² le saco factor común x, ¿qué me queda? 2x más 3. 2x, y al otro término si le saco la x me queda 3. Si en el denominador saco factor común x, ¿qué me queda? X menos 1. X menos 1. Muy bien. Salvo la indeterminación, y entonces me quedó 2x más 3, cuando x tiende a 0 me da 3, y en el denominador me da menos 1. ¿A qué tiende esto? A menos 3. Y acá lo voy a integrar con el ejercicio anterior. Recuerden que así calculaba las asíntotas. X igual 0, ¿es asíntota de la función? ¿Es asíntota vertical de la función? X igual 0, ¿es No. asíntota? No es asíntota porque no me tendió al infinito, me dio un número. Yo pude salvar la indeterminación, entonces si bien ese valor no pertenece al dominio de la función, cuando yo hago el gráfico, ahí lo que noto es un agujero, ¿correcto? No, hay una asíntota, hay un agujero en ese punto que va a ser 0 menos 3. Ahí va a haber un agujero, ¿está claro? Sí. Muy bien. Entonces, como existe el límite, esta discontinuidad es una discontinuidad evitable, porque no está definida la función en el punto, pero se podría redefinir la función y hacerla continua en ese punto, ¿correcto? No sería la misma función, pero sería una función redefinida. Por eso se dice discontinuidad evitable. ¿Se entiende? El alumno que lo preguntó, ¿entiende? Sí, profe. Bueno, eso es para el x igual menos 3, que es una discontinuidad evitable. Vamos con el x igual 1. Para el x igual 1, no necesito calcular el tercer punto porque ya está, ya el primero no existe, yo ya sé que es discontinua, ya sé que no está definida en ese punto, ¿para qué voy a plantear que no son iguales? Si yo ya, con que uno de los tres no se cumpla, yo ya sé que es discontinua. ¿Por qué calculamos el límite? Porque me está pidiendo que clasifique la discontinuidad. Para poder clasificar la discontinuidad tengo que calcular el límite tendiendo a ese punto, ¿correcto? Si no me pidiera la clasificación, no necesitaría hacerlo, pero es muy probable que lo pida. X igual 1. No existe f de 1, ¿correcto? No existe, como no existe en el 0, no existe en el 1. Pero ahora la diferencia es que voy a calcular este límite, cuando x tiende a 1. ¿Qué pasa cuando x tiende a 1? ¿A qué tiende mi numerador? A infinito. A 5. Mi numerador tiende a 5. Me da 2 por 1 al cuadrado más 3 por 1. Mi numerador tiende a 5, ¿correcto? Mi numerador es el de arriba. Este tiende a 5. ¿A qué tiende mi denominador? A 0. A 0. ¿A qué tiende el cociente? Un número sobre algo que tiende a 0. ¿A qué tiende? A infinito. A Infinito. infinito. Muy bien. Entonces, no existe el límite. ¿Qué tipo de discontinuidad es esta? Esencial. Esencial. ¿Está bien? Esencial. Y x igual 1, ¿qué es de la función? Asíntota vertical. Asíntota vertical, ¿correcto? Porque cumple con la definición. ¿Se entiende lo que había que hacer? Cada uno de esos es distinto. Por ejemplo, el B y el C son similares al A. El D ya es diferente porque tenemos otro estilo de función. El E es distinto porque tenemos una función exponencial. En cada uno de ellos hay que hacer hay que calcular distintos límites, ¿no? No se aplica lo mismo. Pero
la metodología es la misma, se calcula el dominio de la función y los problemas donde haya algún inconveniente, los valores donde haya algún inconveniente. No se le va a pedir que analice la continuidad de x cuadrado más 5x, porque es una función polinómica continua. ¿Está bien? La discontinuidad se va a pedir que se analice de funciones que tienen algún problema de continuidad en puntos. ¿Se entiende? Sí. Una consulta, profe. Sí, voy a borrar todo esto, sí, decime. Cuando nosotros sacamos el dominio, en este caso nos dio dos resultados, ¿no? Dos puntos problemáticos. Siempre Sí. que analizamos la continuidad hay que hacerlo en todos los puntos que nos den problemáticos, ¿verdad? Claro, sí, por ejemplo, el de acá abajo, el único valor que tenés es el -2, porque es el único valor que te anula el denominador, entonces vas a tener un solo punto para analizar. Acá abajo, que tenés una cúbica, es muy probable que tengas 3 valores, porque puede tener 3 raíces. Bien. En esta, que es una función disfrazada, esta es una función partida, tenemos una función o definida por partes, tenemos una función módulo, hay un problema que es en el x igual -3, porque es el valor que me anula mi denominador, ¿correcto? Y justo es el Sí. valor donde cambia la condición. ¿Está bien? En esta, ¿cuál es el valor donde voy a tener que analizar qué tipo de discontinuidad tiene esta función? En el 2. En el 2, porque es lo que... Si no tuviera este cociente, recuerden que las funciones exponenciales no tienen problemas porque el dominio son todos los reales. Pero acá tenemos una función exponencial y en el exponente de esa función exponencial tenemos una función racional, ¿lo ven? Entonces, cuando x es igual a 2, esto no existe, porque no puedo dividir por 0, ¿correcto? Cada una de estas funciones tiene distintos problemas, a eso me refiero. ¿Está bien? Bueno, ¿quieren preguntar algo más de algún ejercicio de las guías? Si no, pasamos a la pregunta teórica de la compañera. De la unidad número 3, de acá, ¿listo, chicos? Bueno, No, profe, yo tengo una más, bueno, pero dígame. ahora es de derivadas. Bueno, igual vamos a volver, ¿eh? Lo que pasa es que quería que primero sean consultas de ejercicios prácticos y después nos vamos a dejar, cuando terminemos con esto, la consulta de la compañera del teorema de Bolzano, fue el que preguntó, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Esperen que vamos a salir de acá y vamos a ir de la práctica 2 y 1, ninguna duda, entonces quedó pendiente de ninguno de los alumnos que están acá. Profe, yo Pasamos. estaba revisando y en la práctica 1 me costó mucho y en el primer ejercicio de económicas de las aplicaciones que habla de reconocer las distintas curvas, sea oferta, demanda, me costó bastante ese ejercicio. Bueno, pero vos lo que tenés que pensar en ese tipo de ejercicios es cómo es en líneas generales la curva de demanda y la curva de oferta. ¿Qué comportamiento tiene la curva de demanda y qué comportamiento tiene la curva de oferta? A ver, ¿quién me puede decir qué comportamiento tiene la función de demanda y cuál es el comportamiento de la función de oferta? La función de demanda es decreciente y la función Muy de oferta es Es creciente. creciente. Entonces, al momento de analizar eso, vos tenés que ver si la función es creciente o decreciente. Vamos a mirar rápidamente eso y después, mientras el compañero me va diciendo cuál es el ejercicio de la unidad número 3. Vamos a... No sé si está dado por gráfico eso que estás diciendo. Debe ser que están dadas las funciones, ¿no? Acá. Vos cuando analizás esta función tenés que analizar si es una función creciente. Observa que son todas funciones ¿Qué? de grado 1, ¿está bien? Son Acá, funciones acá, acá. lineales. Entonces, acá la pendiente de esta recta te va a quedar positiva, es una función creciente. Vas a tener que trabajar un poco la recta, ¿está bien? Miren que hay alguien que me está preguntando algo. Bueno, derivadas, ejercicio 1, punto C.
Ahora lo vemos. Esta que está acá es una función de este estilo. X igual 1/2 de P. O podrías pensar P igual 2X, si estás acostumbrado a verla así, porque pasa el 2 multiplicando. ¿Cuánto vale la pendiente de esta recta? 2, que es positivo, significa que es creciente. Y si es creciente, ¿es de oferta o de demanda? Si es creciente, de oferta, porque es una función. Si es positiva la pendiente, porque lo dije yo con las palabras, si es positiva la pendiente es porque es una función creciente. Y si es una función creciente, entonces es una función de oferta, ¿correcto? Sí. Correcto. Así con todos, ¿no? En la segunda, vos cuando pasás la X del otro lado de la igualdad, ya te va a quedar la pendiente negativa. Entonces es una función decreciente. Entonces es una función que representa una curva de demanda, ¿correcto? Bueno, ¿se entendió? Sí. Vamos a mirar el ejercicio que preguntó el compañero, que es de la práctica 3, de derivadas. No, me confundí. Es la práctica 1. Y queríamos ver práctica 3, de derivada, el ejercicio 1C. Pero este lo hicimos, este de acá, de hacer la derivada por definición en ese punto. Sí, profe. ¿No lo hicimos en clase, chicos, o yo estoy equivocada? Yo no sé, profe, porque hubo clases que no pude entrar por tema de trabajo. Bueno, hicimos algo, esperá que vamos a abrir, porque en realidad acá ya no lo puedo hacer con el lápiz porque nos lleva un montón de tiempo, pero esperé que entre todo esto abrimos en una de las primeras clases de Classroom. Creo que no lo hicieron igual, porque yo estuve mirando los videos nuevamente y no lo encontré. Análisis del 12. Vamos a mirar Fue la análisis. primera clase de derivada. Lo vimos, pero adaptamos. No hicimos los ejercicios de la práctica, sino que los adaptamos y los cambiamos un poco. Es de la que sigue. Esa era del 5. La del 12 de mayo. Bueno, esta es la definición de derivada en un punto, ¿está bien? La voy a llevar acá abajo. Se hace con derivada, la fórmula de la derivada evaluada en un punto es esta, y mi función, la que me está pidiendo que haga, es la raíz, lo voy a copiar porque entre que lo busco y lo pego. La función, repetime cuál es la función, f de x igual raíz x menos 1 o x más 1, no me acuerdo. X más 1 en el punto que me pide es... igual. Cuando hicimos estos ejercicios les dije que, por ejemplo, imagínense que me pide la derivada en a igual menos 5. ¿Yo qué tengo que decir? ¿Puedo calcular la derivada de esa función en menos 5? No, porque no se puede. No, porque no pertenece al dominio de la función.